contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, Juan. Muy buen día a todos. Mire, hay un escritor nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1945, que se llama Ignacio Solares. Es funcionario de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ha trabajado en revistas muy importantes como la revista Vuelta, Plural, Siempre. Actualmente es el director de la revista de la UNAM. Ha ganado premios muy importantes. Hay varios libros de él magníficos, si no es que todos. Yo no los he leído todos, pero por ejemplo Madero el Otro, que es una aproximación muy cálida a la figura de don Francisco y Madero. El Jefe Máximo, que habla también de calles, cartas a una joven psicóloga. Uno de los libros de Ignacio Solares que a mí me gustan más se llama Delirium Tremens. A diferencia de libros de cuentos o novelas, que obviamente son ficción, este es un reportaje. Él tuvo un problema personal, se divorció de manera muy dolorosa en 1977 y empezó a beber más de la cuenta. Se dio cuenta que estaba aproximándose mucho al alcoholismo. Los amigos le aconsejaban que se metiera a los grupos de AA. Sin embargo, él decía, pues mi terapia es artística, yo escribo, me voy a desahogar escribiendo, pero para no perder la conciencia de los riesgos del alcohol, entrevistó a alcohólicos que habían tocado fondo y hasta el inframundo, y elaboró un libro de relatos, no cuentos, relatos, es decir, experiencias que narra, vivencias que efectivamente tuvieron estos personajes, claro, cuidando el anonimato. El libro tiene 20 capítulos, son la mitad de ellos son distintos personajes con experiencias muy fuertes, muy intensas. Y la otra mitad se centra en un solo personaje que se llama Gabriel, un hombre culto, neurótico, con problemas graves de personalidad, amante de la música clásica, amante de las artes plásticas, que estuvo a punto de volverse loco, y obviamente se mete a AA, y por ejemplo platica que cuando ya había perdido todo control y estaba lejos del grupo, providencialmente le salvó la vida, porque si hubiera tomado una gota más, se hubiera muerto. Escuchar el Requiem de Mozart. Pasó por una tienda de discos y estaba esa pieza, lo cual es raro. Y a partir de ahí, el obsesivo compulsivo escuchaba el Requiem de Mozart a todas horas. Se acababa el disco, se rayaba del abuso y tenía repuestos. Y con ayuda psiquiátrica y sobre todo con ayuda de AA, fue dejando atrás esa compulsión, sin dejar de admirar, por supuesto, al genio de Salzburgo, a la cumbre de la música clásica, Wolfgang Amadeus Mozart. Pero bueno, le recomiendo mucho el libro, y en el libro viene, concretamente en el capítulo 9, un intercambio epistolar entre Bill GW, cofundador de Alcohólicos Anónimos, y Carl Gustav Jung, el primer presidente de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, claro, Dedazo. Aquí en México tuvimos recientemente una experiencia de Dedazo allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero Dedazo de Freud impuso como presidente, con todos los méritos, a Carl Gustav Jung. Y Bill GW le dice, señor Jung, le manda la carta en 1961, esta carta debió haberle llegado mucho antes, formo parte de un grupo que ayuda a personas con problemas de alcoholismo, yo soy alcohólico, yo estaba desesperado, varias personas desesperadas buscaron ayuda por todos lados. Una de esas personas, mi amigo Ronald H., lo buscó a usted y estuvo bajo su tutela durante un año. Él siempre habló laudatoriamente de usted, lo admiraba muchísimo
y ya murió no hace mucho, pero hasta el último momento su gratitud y su admiración para usted, señor Jung. Y él me platicó que a pesar de tener un año en tratamiento, ¿y con quién? Con Jung, él seguía intoxicándose y que tuvieron una conversación y Jung le dijo, mira, ni la psiquiatría ni el psicoanálisis por sí solos te pueden ayudar. Tú necesitas, perdóname la expresión, una conversión espiritual. No te digo más, solo una conversión espiritual muy fuerte puede salvarte la vida. Agradeció la sencillez, la humildad, la franqueza de Jung, y Ronald H. empezó a buscar, porque Jung decía, a final de cuentas, esa sed de alcohol en realidad habla de una sed espiritual. Queremos llenar con alcohol o con otras sustancias tóxicas, satisfacer una sed de carácter espiritual. Y en Europa, porque estaban en Europa, Ronald H., estaban en boga los grupos Oxford, y los grupos Oxford ponían dirigidos, coordinados, mejor dicho, por un señor Shoemaker, y estos grupos eran evangélicos, pero con una metodología muy similar a la de los ejercicios espirituales jesuitas, el autoexamen, la toma de conciencia, la expresión y por supuesto el servicio a los demás. Ronald H. encontró mucha ayuda, regresó, él era norteamericano, regresa a Estados Unidos, busca algo similar en su nación, y también empieza a existir grupos H. Claro que estos grupos Oxford, perdón, estos grupos eran religiosos en el sentido convencional del término, no eran específicamente para problemas alcohólicos. Por su parte, Bill G.W., que había tocado fondo, que se había destrozado la vida y afectado la vida de sus seres queridos, que más bajo no había podido caer, había buscado la tutela de un médico bondadoso, con don de gentes, con capacidad empática, el doctor Silkworth. Y a pesar de la magnificencia de este galeno, a pesar de las excelencias personales de este médico, pues él seguía recayendo en la intoxicación alcohólica. Entra en contacto con Ronald H. y se dan cuenta, y luego le regalan un libro, Las variedades de la experiencia religiosa, del filósofo de Harvard, William James. Y el libro conmovió a Bill G.W. y habla de muchas conversiones, de muchas transformaciones espirituales, de lo que ahora le llaman palingenesia, el renacimiento, palín de nuevo, génesis, origen, comienzo, principio, y lo leyó, lo estudió, lo subrayó, lo comentaron gente que había estado en los grupos Oxford, y se dieron cuenta que William James, genio de genios, William James, dice, toda experiencia religiosa, si realmente es una experiencia religiosa o si prefieres espiritual, toda experiencia espiritual implica un vaciamiento del ego, un derrumbamiento total del ego convencional, del ego neurótico en el que nos enseñaron a movernos mórbidamente en este mundo. No puede haber una conversión si no hay un derrumbamiento total del ego. Entonces, lo que habían aprendido de los grupos Oxford, lo que le había enseñado durante un año Jung a Ronald H., lo que el mismo Bill G.W. había tenido contacto con este extraordinario médico, Silkworth, y el libro de las experiencias religiosas, permitieron fundar Alcohólicos Anónimos, que ha salvado la vida de millones de personas y que tiene
las medidas más efectivas para auxiliar a las personas que sufren de manera directa el alcoholismo. Y no solo a los bebedores compulsivos, sino también a los familiares y a los seres queridos de estos bebedores compulsivos. El libro es interesantísimo, se llama Delirium Tremens. Hablemos brevemente del Delirium Tremens. El delirium tremens es un desvarío del cerebro que provoca alucinaciones y experiencias terroríficas cuando una persona que está acostumbrada a beber mucho, de manera brusca interrumpe, le quitan la bebida, y el cuerpo, paradójicamente, a los 2-3 días de abstinencia, cuando está sobrio, empieza a alucinar. Y se llaman tremens, porque son experiencias terribles que te hacen temblar. Hay quien ve demonios, hay quien ve monstruos, hay quien ve desgracias o tragedias. Todos conocemos a personas que han pasado por esta experiencia. Y me quedo con algo que dice Jung. Normalmente estas personas son personas de una enorme vocación espiritual. Ajá. Y un amigo mío me dice, y también de una inteligencia superior. Yo sí lo creo, Yo sí lo creo, no estoy recomendando la ingesta de alcohol ni de ninguna sustancia tóxica, pero sí creo que existe esa hambre, esa sed, esa necesidad acuciante de encontrar algo que le dé mayor sentido y calidad a la existencia. Pero sí se habla de una mayor sensibilidad, independientemente si hay de una mayor sensibilidad, y que no tiene que ver con la sensibilidad, con la sensiblería, sino tiene que ver con la sensibilidad, cómo se percibe al mundo, las amenazas, todo esto. El mismo Jung dice, no es casual, no es ninguna casualidad que el término latino para alcohol es spiritus, y hablamos de las bebidas espirituosas. Uh-huh. Entonces, de hecho, alcohol en árabe es el espíritu de la vid. Sí, sí. Así es. No sabía. Pero los grupos, ¿según qué tipo de grupos? Porque ha habido muchos señalamientos, por ejemplo, cuando se dividen los grupos a los tradicionales a 24 horas y un montón de corrientes y subgrupos que luego nacen de la forma de alcohólicos. A mí me interesa mucho las terapias grupales y los grupos de encuentro, y por supuesto leí todo lo que encontré sobre eso. Yo me inclino más por los grupos tradicionales. Entiendo lo de 24 horas. En realidad fueron más pensados para grupos adictos a la heroína. Y ahí es una terapia de choque muy fuerte, donde se vale el insulto, el desafío, la confrontación. Incorporan de mala manera, es mi opinión, la silla caliente que se usa en psicoterapia gestal, por ejemplo. Pero 24 horas sí, para enfrentar ese ego mentiroso que te hace encontrar justificaciones para beber. Para que te derrotes. Te vamos a decir tus netas, pero de la manera más agresiva. Sí, es como si fueras un punching bag. Sí, lo agarran como eso, como un punching bag. Y hay que recordar que no nada más hay Al-Anon, que también hay Al-Ateens. Sí, Al-Anon para los familiares del alcohólico y Al-Ateen por teenager, el adolescente, para los hijos pubertos y adolescentes de un alcohólico. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? AntonioAlvarezMesta@hotmail.com. Nos piden que repita la ficha del libro. Se llama Delirium Tremens, es de la editorial Planeta y el autor es Ignacio Solares. Muy bien.